fracturadas y fabrican un cilindro estándar con agregados de canto rodado, ¿sí? Entonces, hacen esas fabricaciones con las mismas especificaciones de mezcla, hablando de cemento, agua y arena, y lo único que variaban es el agregado, y diría uno, uy, pues el cilindro de los balines me va a dar mucho más resistencia, ¿sí? O, o- o les diría yo, ¿qué creen ustedes que pasa ahí? ¿Qué creen ustedes que ellos obtenían cuando hacían los ensayos a compresión? Profe, yo pensaría que la cohesión de, por ejemplo, de las rocas fracturadas ayuda pues a aumentar la resistencia a la compresión. Sí, sí, todos sabemos que la norma en elementos estructurales principales, y hablando de norma NSR10, limita el uso de agregados de canto rodado. Dice que estos tienen que ser calcáreos o de cara fracturada, porque eso mejora la adherencia y por ende mejora la resistencia. Pero en este ensayo que yo les estaba o en este estudio específico que yo les estaba comentando, cuando ellos ensayaban, por lo menos el concreto que tenía, estaba hecho con esquirlas o balines y eso, pues diría uno, pues prácticamente es un agregado mucho más fuerte, debería darme mucha más resistencia y resulta que no. La resistencia era similar a la de los otros porque al final la investigación concluía que lo que le da la resistencia al concreto es la pasta, hablando de concretos normales, y también de concretos de alta resistencia. O sea, la incidencia del agregado en la resistencia total del concreto no supera el del 10 al 15%, mientras que la pasta sí tiene una incidencia, digamos, altísima. Por eso cuando uno ensaya concretos normales, el concreto normal y llámese concretos normales hasta más o menos unos 8000 PSI, ¿sí? Que son unos 56 megapascales. Esos concretos tienen unas fallas que están relacionadas dentro de la normativa y que yo las puedo clasificar de 1 a 5. Pero cuando ya yo cojo concretos de 8000 hacia arriba, que se consideran concretos de alta resistencia, y así lo encuentra uno en algunas referencias normativas, hasta en algunos casos a 5000, que son 35 megapascales. Esos concretos no tienen una falla típica que yo pueda clasificar dentro de la 1 a la 5, como aparece en la norma 673, en la NTC. Esos concretos cuando fallan, estallan, prácticamente se pulveriza el concreto. ¿Por qué? Porque es tanta la capacidad de resistencia que tiene la pasta que lo que termina estallando es el agregado el que se fractura. Entonces, volviendo al tema de San Andrés, lo que uno miraba era que no podía sacar un núcleo y que el acero estaba en un estado de corrosión, digamos, avanzado y que no se habían perdido los recubrimientos. Entonces, en ese orden de ideas, como dice, y después de uno mirar esa situación, decidimos tratar con con esa masa que sacábamos, que como les digo era muy endeble y poco cohesiva, hacer unos ensayos de contenido de cemento y hacer unos ensayos de, digamos, cantidad digamos, de la composición química de lo que podíamos obtener. Y ahí básicamente llegamos a la conclusión con esos ensayos de que en esa edificación en particular que estábamos inspeccionando y según una tradición constructiva que nos contó el dueño del hotel, se usaba el agua de mar para hacer la mezcla y eso pues terminaba deteriorando el concreto. Lo mismo ocurre en sitios como Tumaco, ¿sí? Tumaco es un sitio que no tiene acueducto. Nosotros hace poco estuvimos asesorando eh, un proyecto allá en el municipio de Tumaco y allá no hay acueducto y pues básicamente el agua de mezclado en las obras se hacen unos pozos y se toma directamente de esos pozos. Y esa agua de mezclado, cuando uno la hace un análisis químico, en general cumple, pero tiene un contenido, porque está muy relacionada con el agua de mar,
el nivel freático allá es muy alto, prácticamente a 60 centímetros ya uno encuentra agua. Y digamos, las partículas por millón de sulfatos también están por encima de lo que dicen las normativas. Entonces, allí uno lo que tiene que hacer es generar estrategias que le permitan utilizar esa agua porque no hay más. Eso es lo que hay en el campo. Eso es lo que digamos, a lo que uno puede acceder. En el caso de Tumaco, pues se terminaron generando unos diseños de mezclas con unos aditivos que reducían en cierta medida esa interacción entre el cemento y los sulfatos y con eso pues se fabricaron los concretos porque no había, digamos, no había más opciones. Eso por comentarles casos específicos. Entonces, biológicas, ¿sí? Eso es lo que miraremos ahora. Profe, yo creo que, pues yo pensaría, según lo que nos ha explicado usted, que ese tipo de patologías en el concreto, fluorescencia, carbonatación, sea, yo creo que en el tiempo, ¿no? No inmediatamente, sino 15 años después, 16 años. Inmediatamente no se refleja, ¿sí? No, no, usualmente las químicas no son, digamos, digamos, no se ven reflejadas en el corto tiempo, sino en el mediano y en el largo plazo. En cambio, digamos, las mecánicas sí se ven de inmediato, las que están relacionadas con temas de malos procedimientos constructivos también se reflejan de inmediato. Bueno, entonces vamos a ver el tema de las acciones biológicas. O yo creo, porque siempre hemos dado, ya vamos en 4 horas y media de teoría, creo que podemos pasar de pronto ahí haciendo lo que les decía ayer, como ir mirando un tema de un ejercicio práctico, como un taller que les va a ustedes a representar una nota y me gustaría que lo hiciéramos entre todos y lo vayamos desarrollando a nivel de grupo, ¿sí? No quiere decir que lo tengan que entregar de una vez. No sé si quieren que miremos lo del taller o sigamos viendo temas de teoría. Ustedes me dicen. Profe, yo con la teoría estoy bien, le sigo el ritmo, me está gustando las temáticas que se están tratando. Ok, podemos dar este tema, ¿sí? O toca uno y miramos el tema como les decía. Como, como les comenté la vez pasada, no soy de hacer parciales, entonces la idea es que miremos un tema de estrategias de reforzamiento para que ustedes también se vayan con esa herramienta de este curso, ¿sí? Entonces, yo creo que podemos dar esta, ¿sí? Y por ahí tipo 2:15 o 2:30, ya nos vamos finalizando la clase con lo del taller, porque es algo que pues como más escrito, y yo les voy contando para que ustedes lo vayan desarrollando y digamos lo vayan avanzando a medida que vamos tomando clases para que al final de la clase me lo entreguen, ¿sí? Con algún otro trabajo que ya seguramente les mencionaré cuál es. Y si nos toca hacer parciales, pues yo diría que si hacemos parciales haríamos un solo parcial, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice el coordinador de la asignatura cuando converse con él ese tema. Entonces vamos otra vez a iniciar. Oscar Useche, ayúdame con esta diapositiva entonces. Acciones biológicas. Afectan el confort ambiental, afectan la estética de las construcciones, variedad de daños y defectos de carácter, físico, mecánico, químico, biológico. Síntomas: manchas en la superficie, cambios de color, fluorescencias, retención de humedad. Factores influyentes: densidad, diseño, compactación, curado y acabado. Ok, les voy a hacer un paréntesis para que ustedes también vayan enlazando cosas, como digo yo en la caja de herramientas. Las acciones químicas que vimos ahora están relacionadas o usualmente reflejan qué en el concreto. O sea, si ustedes llegan a un sitio y hemos visto el tema de acciones químicas, ¿qué esperarían ustedes encontrar en esos concretos cuando vayan al sitio? ¿Qué tipos de patologías? Fisuraciones, grietas, Fisuraciones, grietas, muy bien. Expansiones, ¿cierto? descascaramientos,
descascaramientos, ¿cierto? ¿Qué más encontraríamos por ahí? Cambios de tonalidades. Cambios de tonalidades, por lo menos están muy relacionados los cambios de tonalidades con las físicas, las que tienen que ver con temas de exposiciones al fuego o hielo y deshielo, usualmente son más temas de grietas y de fisuras o de desniveles, ¿sí? Y en las químicas usualmente vamos a encontrar más que todo ataques a la pasta de cemento, entonces voy a encontrar grietas, voy a encontrar fisuras, voy a encontrar ensanchamientos, voy a encontrar cambios de volumen, voy a encontrar el agregado. ¿Cómo vamos a encontrar el agregado si se pierde la pasta? Expuesto. Segregado. Exacto, segregado. Desgastes prematuros. O expuesto con desgastes prematuros. Vamos a encontrar concretos que tienen poca, en algunos casos y según el ataque, que yo quiera sacar un núcleo y no puedo, y eso se clasifica como que no tiene que, como que lo hablamos también acá, como que no tiene que, lo que les decía ahora de San Andrés. Resistencia y que no tiene resistencia, que no tiene cohesión. Entonces, eso es para que ustedes vayan viendo como la línea, o sea, llego a la obra y encuentro esto y esto puede estar relacionado con esto, voy a ir, digamos, tratando de acertar en cuál es mi hipótesis de la causa. Entonces, nos ayudaba Oscar con esta diapositiva y decía que estas acciones biológicas están más relacionadas a una afectación en el confort ambiental, en lo que yo miro visualmente, en la estética de las construcciones, y una variedad de daños y defectos de carácter, usualmente físico, mecánico, químico o biológico. O sea, se mezclan allí con las que hemos dado y con las que veremos más adelante. En los síntomas usualmente vamos a encontrar manchas en la superficie, cambios de color, las famosas fluorescencias y retenciones de humedad, es decir, vamos a ver los concretos húmedos. Factores que influyen: la densidad del concreto, el diseño, que pues si yo tengo un andén y no le diseño la gotera, se retiene el agua y pues eso genera una proliferación de patologías biológicas. La compactación y el curado, que me generan permeabilidad, y al finalmente el acabado. Es decir, que si yo creo que puedo proteger mi concreto por el tipo de exposición que voy a tener, pues sería bueno que lo hiciera. Entonces vamos con James, ayúdame con esta diapositiva. Correcto. Ataques biológicos, moho y hongos. Los ataques biológicos al concreto son daños causados por organismos vivos que proliferan en las superficies húmedas, liberando ácidos y otros productos que degradan el material. Ok, por eso vemos lo de ácidos primero, ¿verdad? Estos son temas de hongos. Estos son capilaridades que terminan, digamos, aprovechándose los organismos vivos, ¿sí? Y fíjense cómo, digamos, termina viéndose esta losa de concreto. Tiene manchas, es un tema estético poco visual, pero con el paso del tiempo seguramente se va a descascarar, termina viendo un proceso mecánico y a la vez un proceso químico, porque estas especies producen unos ácidos que deterioran la pasta. Y al deteriorarse la pasta, se producen los descascaramientos que les mencioné y va perdiendo el material resistencia. Ahí vamos enlazando pues los temas. ¿Listo? Entonces, aquí son más que todo imágenes, ¿sí? Ataques por algas, líquenes, musgos y cultivos biológicos. Cuando hay veces se hacen estos elementos, ¿sí? O ¿sí? Estas proliferaciones, o cuando se hacen estos jardines verticales en los elementos de concreto, hay que pensar muy bien en la impermeabilización o en generar una serie de barreras que no terminen afectando el mismo. Fíjense cómo estas humedades, ¿sí? Mal manejos en el diseño, no hay contagoteras, entonces el agua se aposa, o el agua no baja, o el agua baja directamente sobre la pared, generándole una serie de manchas, lavando la pasta, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá, fíjense cómo esta proliferación de hongos, en este caso musgos y líquenes, ¿sí? No de hongos, perdón, va deteriorando el material, ¿sí?
porque pues esos elementos producen raíces, esas raíces generan expansiones, esas expansiones generan tracción y el concreto es malito resistiendo tracciones y por eso el material, digamos, sufre esas averías. Fíjense acá, combinaciones de, digamos, de dos posibles ataques más, como le digo, condiciones de altas humedades. Esto es un cuarto de máquinas en un tanque. Fíjense cómo se han ido deteriorando el material a raíz de esa proliferación de esos elementos. Fisuras en diagonal, es decir, ya tenemos problemas mecánicos, problemas estéticos porque pues se ve deteriorado el muro en concreto. También tenemos lixiviaciones, entonces esos ataques biológicos que hay veces no les prestamos importancia pueden deteriorar mucho nuestras edificaciones. Fíjese acá, una proliferación de hongos, cómo esa proliferación de hongos termina generando unos quiebres o unas fisuras en el muro, ¿sí? Y pues cómo se afecta la estética del elemento, ¿sí? Un muro de sótano en este caso, como les digo, los muros de sótanos en general, las estructuras de sótanos más en sitios que tienen niveles freáticos altos sufren mucho. Acá hay otros casos de muros de sótano, fíjense, lixiviado, se mancha el concreto. Acá se ve que le trataron de hacer alguna solución, por eso se ve esto aquí como negro. Se ve que trataron de hacer una solución, pero esa solución no les funcionó, ¿sí? Aquí también se ve que trataron de implementar una solución, pero pues no les funcionó porque siguen habiendo esas proliferaciones de esos organismos biológicos en pos del deterioro de la estructura. Eso es acá mismo, fíjense acá ya el tema pues es más complejo porque aquí esto está café. Cuando esto está café en un muro, ¿qué me está diciendo? ¿O qué me está alertando? Cuando ya las lixiviaciones pasan de color blanco a color café, ¿sí? ¿Qué alerta hay? ¿Está oxidando? Que Presencia de seguramente ya, líneas. no, que seguramente ya tengo un proceso de oxidación en el acero de refuerzo, ¿sí? Cuando aparecen esos cafés, es un indicativo de de una alta probabilidad o muy probable de que ya tenga problemas de corrosión en el acero que, digamos, refuerza el elemento. Fíjense acá, ¿sí? Esta sí no tiene nada, pero pues ha ido en franco deterioro toda esa zona. Entonces, hay unas soluciones. Usualmente los ataques biológicos por hongos, musgos, líquenes se solucionan con mantenimiento preventivo y con mantenimiento correctivo. Entonces puedo utilizar una limpieza con chorros de agua. Después de esa limpieza puedo utilizar unos hidrófugos o eh, unos productos de impermeabilización para extender la vida útil de la estructura. Puede hacer un control de humedad y temperatura. Entonces uno encuentra que ahora en algunos sótanos hacen unos respiraderos, ¿sí? Y airean el sótano de forma continua para evitar la proliferación de esos organismos. Puedo hacer limpiezas con vinagre, algo tan sencillo como coger una cubeta de agua y proporcionarle relación 1 a 3 en una solución de vinagre y con eso limpiar y eso mata a esos organismos, ¿sí? Aquí también hay otras soluciones, ¿sí? Unas que buscan contar capilaridades haciendo una serie de perforaciones a los muros, unas que buscan generar ventilaciones o intercambios del aire exterior con el exterior, ¿sí? Para evitar la proliferación de los mismos, y unas que buscan un poco más técnicas controlar la humedad también a través de dispositivos o humidímetros. Que hay opciones de solución, de esas soluciones que les estaba mostrando para tratar esas patologías biológicas. Básicamente esta es de un fabricante en particular que es Toxemen, pero en general todas son muy parecidas.
y lo que buscan es, como les digo, generar, controlar la humedad, impermeabilizar el muro y con ese procedimiento evitar que haya esa proliferación de esos organismos, ¿sí? Aquí hay como un procedimiento que casualmente nosotros lo hemos recomendado en un par de copropiedades y les ha ido muy bien con el mismo. Por eso acá se los menciono. Y usualmente estos sellos tienen que tener capacidad de resistir presiones positivas y en algunos casos, presiones negativas. ¿Verdad? Que hay otro con presión positiva y presión negativa, ¿sí? Este puede corresponder un poco más a un suelo o a un tanque que, digamos, tiene una presión sobre el muro. Pero lo que les quiero mostrar es que hay soluciones que podemos aplicar para solucionar esos temas de esos ataques biológicos en las propuestas finales que nosotros le generamos a nuestros clientes. Aquí hay otra. Esta está más relacionada con materas, productos que yo puedo utilizar en su procedimiento, y básicamente lo que hacen es generar barreras, ¿sí? Entonces, vamos acá. Yo creo que voy a parar el tema de la teoría y vamos a mirar el tema de unos ejemplos que trabajemos acá a nivel de curso y nos vamos más o menos hasta la 1:30. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, pero muy interesante. Pues, lo disfruté mucho el tema de la teoría, todo es súper importante, me pareció. Bueno, ahí vamos, esa es la idea. La idea es que miremos cosas que, como digo yo, nos ayuden en nuestro criterio ingenieril y nos ayuden a tomar decisiones, y que ustedes cuando lleguen a digamos, un posible cliente, un posible ejercicio de, digamos, de poder determinar qué le está pasando a una edificación, ustedes tengan ya en la cabeza una metodología para que ustedes puedan abarcar el problema y, como les digo, encontrar la causa raíz o las causas raíces, porque pueden ser una o varias. Usualmente son varias. Ustedes generar, como les digo yo, una serie de ensayos que cada ensayo les debe dar una razón o un porqué. A mí hay veces me pasa, en Colombia hay una tendencia a utilizar los núcleos de concreto muchísimo, ¿sí? Entonces uno ve en muchos estudios núcleos de concreto. Y en algunas ocasiones cuando yo reviso estos estudios, uno le pregunta a la persona que está haciendo pues el estudio o que lo quiere formular, uno le pregunta, ¿y cuál es la razón de este ensayo? Y en algunos casos no lo saben justificar. Entonces, como les dije y en los ejemplos que yo les mostré ayer, los ensayos deben de tener un fin o deben estar justificados hacia algo. Si yo propongo un ensayo es porque yo quiero medir algo, y esa medición me va a ayudar a comprobar mi hipótesis, a generar un diagnóstico y después a hacer una propuesta de solución. ¿Listo? Entonces, creo que, como les digo, voy a parar la teoría, vamos a completar 5 horas de teoría, me parece duro y no muy académico, y creo que vamos a tratar de rematar el curso con un ejercicio práctico, ¿sí? Pero antes de cerrar, como digo, les quería preguntar si tienen alguna duda hasta lo que hemos visto, o si quieren que de pronto enfaticemos en algo. No hay, como digo yo, ningún inconveniente, lo podemos hacer. No, señor, está Por el claro. momento creería que no. No, estoy bien. Listo. Yo sí, yo me ausenté un momentico y pues qué pena, pero ¿cómo quedó el horario finalmente? Disculpe que me le salga el tema. No, el tema del horario, No lo Mauricio, hemos definido, no hemos definido aún. creo que comentó eso. Yo les dije, ¿sí? Estamos en proceso de... qué pena. Están en un debate. Yo les dije cuáles eran las clases virtuales que teníamos en fechas, ¿sí?
y que ustedes ahí escogían si alguna de esas clases virtuales se podía hacer presencial. Si no, ya el coordinador dijo que no había ningún inconveniente, ¿sí? Bueno, entonces, eso que ustedes ven ahí es el ejercicio de un taller que a mí me gusta resolver con los estudiantes. Y me gusta hacerlo porque usualmente eso genera una serie de preguntas o de dudas que podemos ir atendiendo, digamos, a la medida que ustedes lo van haciendo. Este es un taller, digamos, se los, se los muestro aquí y como les diría, miraremos cómo se los hago llegar para que ustedes lo vayan desarrollando, pero me gustaría darles, como les digo, una orientación, ¿sí? Entonces, lo que usualmente yo hago es que para que el mismo lo vayamos desarrollando en clase, le cambio algunos parámetros. ¿Listo? Y ese cambio de parámetros lo lleva a ustedes con, digamos, esta guía a desarrollar desde su visión individual cada uno de los pasos del taller. Entonces, lo primero que vamos a hacer y que les propongo que vayamos a hacer como un ejercicio acá de clase, ¿sí? Es, digamos, establecer criterios básicos de diseño de concreto. Yo creo que esos criterios básicos están dentro, como les digo yo, de la caja de herramientas. Y entiendo yo que algunos de ustedes o la gran mayoría del curso ya vio concreto a nivel de la especialización como asignatura. Pues, eso creo yo, ¿no? Entonces, si yo cojo una viga, digamos, yo baso este taller en analizar una viga simplemente apoyada. Y ahí como se las mostré, esa viga tiene una base de 30 centímetros y tiene una altura de 60 centímetros. Busquen una hoja y un lápiz porque voy a empezar a preguntar, que vamos a trabajar en serio. Entonces, busquen una hoja, busquen un lápiz, búsquense una calculadora, porque la vamos a necesitar de aquí más o menos hasta la 1:30 cuando cerremos la clase de hoy. Me avisan cuando estén listos. ¿Estamos listos? De mi Inge, parte, sí, señor. Inge, ¿es posible dar así sea 2, 3 minuticos como para ir al baño y Sí, hacer todas las claro. cositas y rápido? 2, 3 minuticos máximo. Claro, vamos a darnos 5 minutos, 2:23, retornamos. Busquen lápiz, calculadora, borrador, un libro de concreto, si de pronto lo tienen a la mano, les puede servir, ¿sí? Y vamos a ir desarrollando esto. Entonces, 5 minutos pidió el compañero, 2:23, otra vez retorno con ustedes.
¿Aló? Sí, señor. ¿Aló? Bueno, arranquemos pues. Entonces, vamos a trabajar una viga que tiene, como les dije, una base de 30 centímetros, una altura de 60 centímetros y estamos definiendo una altura efectiva de 55 centímetros. Como todos sabemos, la altura efectiva es la altura menos el recubrimiento, ¿sí? Digamos que ese 5 centímetros es una generalidad que cuando uno está haciendo evaluaciones de estructuras es mejor que trate de medirlo en campo. Y cuando digo yo que trate de medirlo en campo es que uno haga una cala y trate de establecer cuál es el recubrimiento real, cuál es el diámetro del fleje, que usualmente son 9.8 milímetros, y cuál es el diámetro de la barra que vamos a analizar. Si tengo barras de diferente diámetro, usualmente uno puede hacer uno puede hacer un ejercicio de sumatoria de áreas para encontrar el centroide de las barras con diferente diámetro, o en su defecto puedo coger, digamos, la barra mayor para el ejercicio teniendo un criterio, pues, de seguridad. Entonces, yo trabajé con un concreto de 30 megapascales, pero ustedes van a trabajar con un concreto de 21 megapascales, que es lo que comúnmente se hace acá en Colombia. Y SFY, que es el acero de refuerzo, lo vamos a subir de 420 megapascales. Pero ustedes tienen que tener, digamos, esto es un ejercicio muy plano, pero en lo conceptual ustedes tienen que tener en cuenta que en Colombia más o menos del año 80 hacia abajo, las resistencias de los aceros no son precisamente los 420 megapascales. Se usaban aceros en nuestro país de resistencias inferiores. Entonces, cuando uno tiene estructuras construidas del año 80 hacia abajo y las quiere evaluar, es bueno que uno haga una cala, retire el acero de refuerzo y le haga una prueba a tensión. También en nuestro medio se usaba mucho los aceros entorchados. No sé si han escuchado ese término o si les es familiar, ¿sí? Vayan De mi parte contestando. no lo había escuchado. ¿Tiene que ver con acero liso, profe, o algo así? No, no tiene que ver. No, no, digamos que en ese tiempo lo que hacían, digamos, uno hay veces evalúa estructuras de los años 50, de los años 40, entre ese rango más o menos entre el 40 y el 80, cuando uno ve estructuras de concreto reforzado en verticalidad, que son los años donde ya nosotros en Colombia en general pasamos de edificaciones de mampostería hasta 5 pesos a edificaciones verticales con un poco más de altura. Uno encuentra aceros entorchados o trefilados, que es básicamente coger un acero y en una prensa, ¿sí? O en un torque, se cogían y se doblaban porque eso les daba una mayor resistencia, ¿sí? Y les daba una mayor resistencia porque básicamente los dejaban, si ustedes recuerdan la curva esfuerzo de formación, no sé si la traen presente en la caja de herramientas, la curva esfuerzo de formación del acero tiene una zona elástica, ¿sí? Tiene una zona donde hay un punto que se llama fluencia. Después de la fluencia viene una zona que se llama endurecimiento por deformación y después viene la falla. No sé si recuerdan eso en la gráfica del acero. Entonces, cuando ellos trefilaban el acero, lo que básicamente hacían era llevarlo a un endurecimiento por deformación. Es decir, tenía un acero con mayor resistencia, entonces se pasaban a aceros, no sé, de 240 a 345 más o menos megapascales, pero en ese ejercicio, ¿qué le quitaban? ¿Sí? Si yo les pregunto qué le quitaban, ¿qué se les ocurre a ustedes? Ductilidad. Le quitaban la ductilidad, tal cual. El acero perdía la ductilidad. Entonces desafortunadamente se me dañó mi tableta, pero trataré acá de hacerles, esto es más o menos la gráfica del acero teórica.
Entonces, recuerden que este es el esfuerzo, aquí vienen las deformaciones unitarias y endurecimiento de deformaciones más o menos esta franja. Ahí llegaban ellos con eso. Pero pues obviamente le quitaban todo esto, entonces le quitaban ductilidad. Y nosotros sabemos que la mejor propiedad de un concreto reforzado es la ductilidad. Y si el acero no tiene ductilidad, pasamos a lo que se llama una falla frágil. Entonces, yo usualmente acá les cuento, les recuerdo cosas, como digo yo, de la caja de herramientas. Entonces les pregunto, recuérdenme cuáles son los criterios de falla para diseño en concreto. Oscar. Si no saben, no que no sepan, ingeniero no me acuerdo, ya, no pasa nada. De aquí viene todo. Oscar Useche. Voy a ir otra vez en el orden que dice la lámina. Ingeniero no me acuerdo. No es que no lo sepa, seguramente. ¿Es lo de secciones planas permanecen planas? No, esos son criterios o hipótesis de análisis. Que el material es continuo, que las secciones planas permanecen planas, que cuando hay flexiones esa sección no se dobla y que el material es homogéneo o no tiene vacíos o huecos. Esos son criterios de resistencia de materiales para simplificaciones de diseño. Inge, falla por flexión, cortante. No. Vamos a poner por aquí flexión, porque inicialmente cuando nosotros vemos análisis de concretos y de lo que se trata este ejercicio que vamos a hacer es de un ejercicio en flexión. Pero usualmente un elemento en concreto, si hablo de vigas, que es el caso particular, está sometido a fuerzas de corte, de flexión y de torsión. Y usualmente la torsión es despreciable, a no ser que tenga una condición característica, digamos, la configuración geométrica de la estructura para que la torsión la tenga que considerar. Pero estamos hablando de vigas y las vigas en su criterio de falla están gobernadas en flexión y corte por unos criterios específicos. En este caso vamos a hablar de flexión. ¿Qué pasa? Recuerden que cuando yo tengo un concreto, ¿sí? Yo tengo, bueno, también yo les cuento cosas generales, pero si ustedes creen que eso se aleja de lo que yo les debo decir, entonces también me pueden decir, ingeniero, nosotros no queremos ver eso porque ya lo vimos. No sé si yo, como digo, ande metiendo las patas en eso, pero me gusta como hacer repasos de conceptos, como digo yo, de la caja de herramientas. Entonces, pero ustedes me pueden decir, no, ingeniero, no nos interesa eso, o no lo queremos ver. Yo trato, como digo, de ser lo más, digamos, de darles como ese recorderis porque nos sirve para lo que estamos viendo específicamente. Entonces, miren, en flexión hay unos criterios de falla, ¿sí? Entonces yo tengo dos materiales, tengo acero y tengo concreto. Entonces, cuando esos materiales están sometidos a fuerzas que se traducen en esfuerzos, y es un componente de esos dos materiales, puede fallar el concreto o puede fallar el acero, ¿sí? No sé si ya se van acordando de eso. Creo que eso lo tuvieron que haber visto en la asignatura. Creería yo, estoy seguro de eso. ¿Sí? Falla frágil y dúctil. Entonces, el concreto es un señor que tiene una falla frágil. ¿Qué es una falla frágil, James? Y el acero es un señor que cuando el acero no alcanza a desarrollar su utilidad. No. ¿Qué es una falla frágil en el criterio general? Cuando el concreto falla antes que el acero. No, todavía no vamos por allá. Estoy hablando del criterio general. Como el concreto no es dúctil, cuando falla una sin, falla frágil es explosiva. sin utilidad. Exacto. Sí. Una falla frágil es esto. Viene el material por aquí. Cogí lo que no era. Una falla frágil es, viene el material por aquí y con muy poca deformación, ¡pum!, se fue.
Así usualmente falla el concreto. Mientras que el acero, él sí tiene una buena ductilidad y antes de fallar se deforma y se deforma en una proporción considerable. Entonces, como yo quiero tener, no sé, algún tipo de aviso, por así llamarlo, las vigas yo las puedo diseñar bajo unos criterios de falla. Y ahí sí viene lo que mencionaba Ronald, y es que yo quiero que la falla sea dúctil. Y para que en una viga la falla sea dúctil o el material me avise, ¿qué tengo que hacer? Calcular la cantidad del acero. Que se fisure. Sí, Garantizar las deformaciones que sean balanceadas. no. Entonces, vamos, tienen ahí y de una vez lo repasamos. Entonces, el concreto tiene una falla que se llama sobre reforzada. Hablando de concreto reforzado, ¿no? Sobre reforzada. Tiene una falla que se llama balanceada, que alguien lo mencionó, y tiene una falla que se llama subreforzada o dúctil. Para que eso se pase o se dé, yo tengo que diseñar el concreto a que falle quién. Subreforzada. Sí, nosotros hacemos un diseño subreforzado, pero tengo que diseñar concreto a que falle quién. Que falla el acero. A que falle el acero. Ese es el señor que debe fallar. Entonces, en una falla subreforzada, el acero llega a un nivel de ductilidad que, digamos, nos lleva a la falla. Eso no es tan así, es mucho más complejo y de pronto cuando vean criterios de análisis inelástico en concreto, se van a dar cuenta que es un tanto más complejo, pero ahora lo vamos a poner en la planicidad de que el acero va a fallar, ¿sí? Y el concreto, que es un señor que no avisa y que cuando falla, pues el elemento cae de inmediato, ¿sí? Digamos que yo le voy a controlar su nivel de esfuerzo y su nivel de deformación. Por eso las normativas, cuando nos hacen estos esquemas, donde esto es una viga en concreto, donde esto rojo estoy tratando de representar el eje neutro y donde el azul representa las barras y esto es una componente en compresión, ¿sí? Y esta de acá abajo es una componente en tensión, buscan limitar la deformación del concreto y cuando uno va a los textos, aquí le dicen, este señor no se puede deformar más de .003. Usted lo va a limitar a eso. Y este señor, para garantizar que la falla sí o sí es frágil, lo mínimo que se debe deformar es .005. Se debe que deformar más allá de ese .005. Entonces, eso es un criterio de falla subreforzada y a eso diseñamos nosotros las vigas, porque cuando hay un incremento de carga o hay alguna dificultad en el material, el acero se deforma tanto que el elemento se empieza a fisurar. Y además de que se empieza a fisurar, aparece una deflexión que está relacionada con esa fisuración y yo puedo intervenir el elemento antes de que el mismo colapse. Cuando la falla en concreto es por corte, la falla también es súbita y no hay una forma de diseñar la falla de corte en ductilidad. Por eso en los nudos, para yo controlar la falla de corte, aplico un phi mayor. Si ustedes recuerdan, ¿cuánto es el phi de flexión? O el factor reductor de flexión. .9. ¿Y el phi de corte cuánto es? 0,75. Ok, esa es la razón. La razón es que cuando hicieron muchos ensayos de vigas, la falla de flexión se acoplaba a una línea estándar y la falla en corte no. Era demasiado dispersa. Entonces, como era demasiado dispersa, por eso se le asigna un mayor factor de reducción. En este caso es .75. ¿Y qué hacen las normativas de diseño cuando nos hablan de la cantidad de flejes que tengo que poner? Le dicen a uno básicamente, llene a esos tantos flejes que nunca se dé la falla por corte. Entonces, cuando uno diseña estructuras para zona amenaza sísmica intermedia y alta, tiene que hacer unas combinaciones de corte que en el caso de la zona
intermedia, uno amplifica 2 veces el sismo, y en el caso de la zona de amenaza sísmica alta, uno coge y tiene que hacer unas relaciones de resistencias en los nudos para poder diseñar a ese cortante superior. Entonces, volviendo a nuestra viga, ¿sí? Cuando yo, digamos, tengo estos criterios, yo tengo que saber, como les decía inicialmente, ir a chequear qué capacidad tengo, porque usualmente estoy mirando un elemento que ya está construido. Entonces, esto les dije que ustedes lo iban a cambiar, iban a considerar 21. Este D es la carga muerta, este L es la carga viva, y inicialmente vamos a trabajar con estos dos elementos. Esta carga que está acá es la carga viva, pero del cambio de uso. Apúntenlo por ahí. L2 es una carga viva de cambio de uso. Entonces, si ustedes hacen este mismo ejercicio, que aquí estoy yo mayorando cargas bajo la NSR10, que tiene parámetros de 1,2 y 1,6, yo tengo esta carga ya mayorada, ¿sí? Yo tengo una carga mayorada. Profe, L2 era la carga viva, ¿qué? Disculpa. El cambio de uso. Anoten eso por ahí. Carga viva del cambio de uso. Gracias. Entonces, este ejercicio es un ejercicio tradicional. Se supone que esta condición ya tiene la aferencia. No sé si me explico cuando les digo que ya tiene la aferencia. Y si no me explico, me cuentan. Es decir, que ya le han aplicado la carga a toda el área de la viga. Sí, el área de incidencia o su área aferente. Muy bien. Entonces, acá, pues ustedes si hacen esta operación les va a dar exactamente lo mismo. Aquí estamos considerando que esa viga está simplemente apoyada o articulada en los extremos y que tiene una longitud de 6 metros. Esa es la longitud de esa viga, ¿sí? Si yo miro la longitud de 6 metros para 60 centímetros, pues una longitud realmente pequeña para una viga tan grande. ¿Siento que sí? ¿De dónde saco yo que esa luz, de dónde saco yo que esa viga es alta? Sí, que está alta para la luz que tiene. Ok, pero ¿de dónde puedo ir sacando yo eso? Ojo que ustedes están estudiando estructura. Hay una tabla donde habla de que si la viga es simplemente apoyada, si es continua, y es L sobre, dependiendo del tipo de longitud, así mismo va divididos el número, ¿sí? Si es voladizo, pues L sobre 8. Eso es Exacto. un parámetro, ¿no? Lo otro es, bueno, el B era el H medio o un tercio. 0.9.5. Hay unas tablas en el título C9 que nos hablan del predimensionamiento de los elementos de vigas según el tipo de apoyo y su continuidad, y nos dan una relación que nos permite estimar la altura, y que en normativas como el ASC o el ACI nos dan una relación de ancho. Eso sí no lo tiene la norma NSR10, y ese ancho usualmente nos recomiendan que sea el 70 o el 80% de la altura definida. Adicional a esto, ese es un criterio que nos permite diseñar sin chequear deflexiones. Es decir, que yo puedo poner una altura menor, pero me veré en la obligación de chequear deflexiones. Entonces, esas tablas están en el capítulo C95A y B. Allí uno puede tener un parámetro para el predimensionamiento. Entonces, como estoy considerando que es simplemente apoyada, el momento es WL cuadrado sobre 8, y eso me da 280.8 kilonewton por metro. Ahora calculo un
una especie de cuantía, ¿sí? Aquí pues, digamos que yo me estoy volando un paso, pero voy a hacer un paréntesis y les voy a pedir a ustedes que utilizando un concreto de 21 y un acero de 420 para un momento de 280 me digan cómo calculan cómo calculan el área de acero. Entonces vamos con Fidel. Aló. ¿Aló? ¿Ahí me están escuchando o no me están escuchando? Ige nos tiene que Sí, decir señor. cuántas barras y qué barras lleva. No, no porque les cambié el ejercicio. Yo les dije que si yo tengo un concreto de 21 megapascales y un FY de 420, ¿sí? De 420, ¿cómo calculo el área de acero? Inge, ahí sería de igualar la tensión con la compresión. No, no me tengo que complicar tanto, pero, o sea, sí, pero no tengo por qué complicarme tanto. Con el momento último, ingeniero. Sí, yo tengo el momento último. Entonces, con el momento último, yo le haría el acero y ya tengo mi FY. ¿Sí? Profe, multiplicamos 0.8 por raíz de FC sobre FY. Punto 8. Uy, no, sigo perdido. En concreto hay unas fórmulas muy simples y de regla de mano derecha que les digo que se las apropien. Hay una fórmula que dice que el momento es igual a, ¿sí? En una simplificación, a K por B por D al cuadrado. Eso dice la fórmula. Es decir, que si yo quiero hallar K en una relación de tablas que aparecen en todos los textos de concreto y que las encuentro si las googleo, yo puedo hallar el K dividiendo el momento entre el B y el D. Entonces, yo tengo momento que para el ejercicio que ustedes están desarrollando es 280, ¿sí? Entonces yo puedo hallar K. K me simplifica esta ecuación que está aquí. Toda esta ecuación que está aquí, yo la puedo simplificar en K. O puedo utilizar esta ecuación que está aquí. Pero para utilizar esta ecuación, que es un tanto, digamos, aburridora resolverla, tendría que tener básicamente, vamos y la pegamos por acá. Y no me deja pegarla. Pero si yo me paso a esta ecuación que está aquí, ustedes tienen el momento, ustedes tienen este FY, tienen este FC, tienen esta base, tienen esta D, y con eso pueden despejar este ρ, ¿sí? Uno lo despejaría. Pero hay una forma un poco más práctica donde esta ecuación paso a tener este mismo phi y todo esto que está aquí es un K. Y todo esto que está aquí se mantiene. Y yo puedo hallar este K, que es un K mayúscula, despejando K y dividiendo el momento entre B por D al cuadrado. Y voy a una tabla de diseño y de ahí saco ρ. Y con ese ρ defino cuánto acero le voy a poner a la viga. En este caso, ahí yo haciéndoles, como digo yo, remembranza, no tengo por qué hacerlo porque si es una viga existente, pues obviamente va a tener su acero dispuesto. Entonces, el acero de la viga es en barras número 7, son 4 barras número 7. Entonces yo puedo estimar ρ solamente dividiendo el área de acero entre la sección transversal y nos daría esta cuantía que está aquí. En Pero este eso da momento, 0, sí, sí, eso preguntando. daría 0.013 la cuantía. O sea, si yo tengo 4,
Ustedes ahí lo pueden verificar, lo multiplico por 387, eso me da 15.48. Si yo divido eso entre 30 por 55, eso me da 0.00938. Por eso dice 0.094. Verifiquen y me cuentan. Sí, pero para el caso de 21 megapascales El daría caso de 21 0.03. megapascales es diferente, sí. Ujú. Ahora miramos el caso de 21 megapascales. En este momento, esta condición de cuantía o de área de acero tiene que ser la misma para 21 megapascales o para 30 megapascales, porque ese es el acero que tiene la viga que yo estoy evaluando, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos evaluando. Solamente les estaba llevando a que hiciéramos un repaso de cómo sería si la voy a diseñar. Entonces, yo tengo esta ecuación largota. Ahora sí, esto sí les debe variar. ¿Cuánto les da el momento resistente para esa cuantía y un concreto de 21 megapascales, que es el dato que les cambiaría aquí? Cuéntenme cuánto les da. La cuantía da 0.013. No, hagan momento resistente. La cuantía sigue siendo la misma. No les puede cambiar la cuantía. La cuantía es una medida volumétrica. Es decir, cuánto acero tiene el volumen de concreto que yo estoy estudiando. Eso es cuantía. Ok, pero ahí no le cambiamos todavía al 21 megapascales, ¿no? El 21 megapascales lo van a cambiar en esta fórmula. Van a cambiar este 30 por 21 y eso les va a reducir la capacidad. Ok. Inge, pregunta, en el tema de esa de la cuantía, ahí las unidades, ¿cómo serían? Todo está en centímetros. El 30 está en centímetros, el 55 y 387 es el área de una varilla número 7. Coloquen por ahí que la viga tiene 4 barras número 7. Ah, listo, sí. Ves que pensé que 30 era de los megapascales, entonces, pero estaba como... Por eso les dice cuantía. Si ustedes van a la norma o a cualquier libro de concreto, la cuantía es el área de acero sobre B por D. Esa es la cuantía. Listo. Entonces, ¿cuánto les daría el momento nominal si cambian a 21 megapascales? $286.201 kilómetros metro. Ok, 286. ¿A todos les da igual? Sí, señor, 286.60. A mí me da 293. No sé. ¿Cuánto? 286. Ok, 286. Veo que esa respuesta se repite. Entonces, si yo comparo el momento actuante, ¿sí? Que esto es lo que alguien nos decía, que yo tengo que, alguien de ustedes me decía, no sé si era Mauricio o si era Alexander, me decía, no, ingeniero, es que yo quiero evaluar una edificación y quiero saber, digamos, cuál es su relación. Entonces, este 280 se llama momento actuante. Y ese 287, que en mi caso es 297, se llama momento resistente. La relación entre el momento actuante y el momento resistente me debe dar inferior a 1 para yo poder decir que la viga soporta su momento. ¿Sí? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Sí, señor, que en teoría uno no puede ser mayor que el otro. El momento resistente no puede ser mayor al momento último, ¿no? Exacto. Uno no puede ser mayor al otro. Tal cual. Entonces ahora yo les pregunto, tenemos esa viga nos cumple, en teoría creo que nos cumple. ¿Cuánto les da a ustedes la relación? .981. Punto 98, está muy cerca a la unidad, pero no sobrepasa la unidad, ¿sí? Entonces, si yo les digo, evaluemos un poco más esa viga y les digo, necesito que me digan dónde está ubicado el eje neutro.
¿qué hacemos? El diagrama de esfuerzo, Inge. El diagrama de esfuerzo me va a decir la distribución de los esfuerzos, ¿sí? Sí, Entonces, para poder planear ese diagrama de esfuerzos, yo primero necesito saber dónde está ubicado el eje neutro. Recuerden, y haciendo un poquito de repaso, y ya después me van a entender por qué, la distribución del esfuerzo en concreto es una parábola y el acero es una flecha, porque yo asumo que las barras funcionan de forma lineal. Y esta parábola yo la convierto en un rectángulo a través de una simplificación que se llama método de Whitney, ¿sí? Esa es una simplificación, como todo lo que nos gusta a nosotros en ingeniería, para que me quede un cuadradito y ese cuadradito me representa la fuerza con presión y abajo el acero me sigue representando la fuerza en tensión. Entonces, hay unas distancias. El eje neutro queda por acá, posiblemente, en la realidad, pero cuando yo llego a Whitney, este eje neutro se reduce y se denomina en casi todos los textos de concreto como una A. ¿Sí recuerdan eso de concreto? Esto es una A. Y esta distancia acá es una distancia mayor que usualmente le ponen como una K. Y esta distancia de aquí a acá usualmente se llama D. Y en el eje neutro, básicamente desde lo físico, yo tengo que las fibras cambian de tensión a compresión. Es decir, que cuando en el concreto las fibras cambian a tensión, yo las desprecio porque básicamente el concreto yo estoy asumiendo en la teoría del concreto reforzado que no aporta nada a esa condición de fuerza. Por eso las desprecio, por eso desaparecen. Pero yo nuevamente les pregunto, y aquí está la clave del asunto, nosotros tenemos que hallar, o yo debería hallar esta A que está aquí, que me dice cuál es la distancia desde la fibra extrema en compresión hacia el eje neutro de este bloque. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cómo se halla esa A o no recuerdan? A es igual a C menos D sobre. ¿Ok? Por allá, no sé. A es igual a C, bueno, está acá y a veces también le llaman C. C menos D sobre qué? Sobre A, sobre. No sé, no me suena a eso. No, creo que es A igual a FY por la cuantía, por D, FY, aquí lo estoy copiando, por Rho, por una por D, D, sobre sobre 0,85 por F'C. tal cual. Calculen esa A. En ese ejercicio que ustedes están haciendo, calculen A. Trabajamos la cuantía que tenías en el ejercicio, ¿cierto? Sí, 0,094, ok. trabajando esa cuantía que tienen en el ejercicio. ¿Cuánto les da A? A mí me da 12,16. Ok, James, ¿cuánto te da A? No, aquí estoy trabajando en ello. Ok, Fidel, ¿cuánto te da A? Fidel, ¿cuánto te da A? Inge, Estoy en eso mismo. Creo que el micrófono no está funcionando mucho. ¿El qué? Creo que el micrófono me está fallando y Ah, ves que ya, hablo, ya, pero ya. no se escucha muy bien.
No Ok, sé. no, pues yo te escucho bien, Cris, yo te escucho bien, todos te No, sí, escuchamos. sino que tengo los audífonos y creo que los audífonos es que está paila, pero ya los desconecté. Ok, ¿Puede dar nuevamente la ecuación de A, porfa? ok, muy bien. A nombre de María del Mar, A es FY, que es 420, RO es .0094, D es 55, F' sub C es 21 megapascales por .85. Ahí me da 12.16. Ok, 12.994. no debe haber tanta variación en eso porque los criterios son los mismos. O sea, Profe, me da 12.14. 0.1216. está a .1216, no quitándole un 0. Es decir, que si yo miro este esquema que estamos trabajando, ¿crees ahí? Voy a poner uno nuevo. Uy, perdóneme el pulso de maraquero. Pero si yo miro esto, yo básicamente estoy diciendo que esta distancia aquí es 12.16 centímetros en este caso, o si quiero lo pongo en metros. Sí, así me dio 12.16. Esta distancia de aquí a acá, discúlpenme el tema, pero como les dije, no. Estoy haciéndolo con el mouse y se hace un poquito difícil. Es 55. ¿Sí? Y esta distancia de aquí a acá, pues es 55 menos 12.16. ¿Cuánto da eso? 42.84. 42.84. Da 42.84. Esa es esa distancia que está ahí. Es decir, que si yo traduzco esto inicialmente a un esquema de deformaciones, esto es .003, que así está definido en la norma. Esta distancia es 12.16. Esta distancia es 42.84 y esta deformación me hacen el favor y la calculan y me dicen cuál es. Es una relación de triángulos. Listo. Entonces vamos con Cristian. ¿Cuánto te dio la deformación en el acero? Profe, ya dame un minutico que yo le estoy Ok. calculando. Joana, ¿cuánto te dio la deformación en el acero? Yo sé que no puedes hablar, pero necesito una respuesta. Joana. Creo que a mí me da 0.01, pero no sé. Eso sí, lo mismo que a Giovanna. Ok. 0.01. Le da a María del Pilar y a Joana. Cristian, ¿cuánto te da la deformación? María del Mar. A María del Mar, perdón. Y a Joana. Entonces, Cristian, ¿cuánto te da la deformación? Pero ya enseguida te la doy. Profe, a mí me da 0.0136. 136, listo. Ya tenemos tres personas que tienen más o menos el mismo valor. Mauricio Alexander, ¿cuánto te da la deformación? 0.13, profe. Ok, da .013, sí, bueno, listo. Entonces yo creo que ahí tenemos varios resultados similares. Entonces,
Fíjense que esto da punto .003 definido por la normativa. Eso me determina este 1216. 1216 me permite calcular el 4284 y el 4284 es una relación de triángulos, me permite calcular la deformación en el acero. Entonces lo primero sería mirar, bueno, sobrepaso el punto .005 que me pide la normativa, sí lo estoy sobrepasando porque estoy en punto .0136, ¿sí? La segunda pregunta sería, ¿esto es mucho, es poco? ¿En dónde estoy? ¿Sí? ¿Qué les dijeron en concreto sobre eso? Cuéntenme. Cuéntame, Iner, ¿qué les dijeron en concreto de ese tema? La dije. ¿Qué les dijeron de ese tema en concreto? Pues dije, la verdad, no recuerdo bien. No sé, pregunto, me tocaría preguntar si lo vieron, porque no sé ni siquiera si lo vieron así. Lo otro sería, ¿todos dieron concreto? Inge, pues que esa deformación es muy grande, o sea, está superando la afluencia. De entrada, las deformaciones que yo tengo en el acero superan la afluencia. Por eso me gusta que hablemos de estos temas porque fijan una serie de conceptos que son importantes para nosotros como ingenieros, como les digo, la caja de herramientas. Si yo divido .036 entre .005, ¿cuánto me da? Profe, una pregunta. Pregunte. Este valor que colocó en la pantalla mano izquierda, que la eléctrica casi no, allá, a la izquierda, Punto Eh, 005. 0.005. Es que yo todo Dios, espere. Profe, daría Punto 2.72. .005. ¿Qué es .005? Les voy a preguntar eso por primero. ¿Qué es .005? Es la deformación del concreto. Del concreto. No, la deformación El del concreto reforzado. No, Cuantía mínima de atracción. no. Es la Es falla del acero. No, Deformación del acero. es la deformación, o sea, ok, cuéntenme, mientras yo voy aquí medio acomodando mi cuadro horrible, les voy a hacer una pregunta. 2.72. De este ¿hay alguna duda de este esquema que hicimos acá? ¿De ese esquema que hicimos hay alguna duda? De mi parte, no. ¿Todos la tienen clara con ese esquema? Y de hecho, Aquí. me dio la misma que le dio a las muchachas en la deformación del acero. Ok, listo. Esto me dice María del Pilar que da 2.72. Listo. Esa relación. Pero yo les pregunto, de este esquema inicial donde yo puse, mira, que este es el eje neutro, esta medida de 2.48 es la distancia o sea, este 42.84 sale de restar, aquí, si yo cojo 55 menos 12.16, me da ese 42, me da ese 42.84. Hablando de centímetros, ¿no? Se supone, ¿sí? Se supone que este esfuerzo es 0.85 por F'C. Se supone que ese esfuerzo es eso. No sé si tienen eso, si lo tienen presente. Se supone que el esfuerzo máximo aquí es eso. 0.85 F' sub 0. Y se supone que si yo tengo ese esfuerzo para hacer una limitación en una metodología que se llama secciones gobernadas por tracción, que a eso diseñamos nosotros, el esfuerzo, este es un esquema que yo hice
pero que está relacionado con las fuerzas o el esquema de esfuerzos, donde esta flecha representa la tensión y la tensión, si yo la quiero calcular, es básicamente, ¿sí?, el A sub S o el área de acero por el FY. Esa es la tensión. Y la compresión, que es otra flecha que nos ponen ahí, que sale así, es el resultado de este bloque de esfuerzos. Es decir, es la profundidad por 0.85 F'C por 12 por 0.216 si la quiero calcular. Y eso es compresión. Aquí estamos repasando conceptos básicos de concreto, ¿sí? Este es un esquema que se llama diagrama de esfuerzo. Yo lo hice ahí todo chueco y tal, pero ustedes tienen que presentarme eso bien hecho y me tienen que presentar que esta T es igual a esta C, hablando de fuerzas, y me tienen que presentar este esquema de deformaciones. Este es el diagrama de deformaciones, donde esto acá arriba, como las secciones planas se mantienen planas, como lo dijo un compañero, entonces yo puedo aplicar esta relación de triángulos, porque pues esta es la sección deformada, o sea, esta línea representa la sección deformada. Entonces, la metodología me dice que el concreto solo se puede deformar .033, no se puede deformar más allá, para yo garantizar que la falla es subreforzada. En ese orden de ideas, si yo tengo la deformación que está establecida dentro de la metodología del concreto y tengo la distancia y tengo esta distancia, yo en una relación de triángulos puedo calcular esta deformación en el acero, que se llama epsilon FY. Entiendo yo que esa relación la hicieron y les da este resultado, 0.036. Y si yo hago una relación de deformaciones, primero estoy cumpliendo lo que me dice la metodología por tracción, que es que tengo una deformación por encima del punto 0.05. Pero yo le estaba preguntando que si esta deformación era muy grande o cómo leían ustedes eso. Y ahí salió, digamos, la conversación. Y primero es que la deformación es 2.72, es decir, tengo 2.72 veces más deformación que la que inicialmente, digamos, la norma me dice que tengo que cumplir. Alguien me dijo que estaba así, que estaba en fluencia. Efectivamente, cuando yo asumo que estoy trabajando con 420 MPa, definitivamente tengo que estar muy por encima de esa zona de fluencia, porque la deformación por fluencia, y aquí voy a poner este E, sería 420. Voy a cambiar al texto otra vez. La deformación por fluencia, que se llama EY, sería 420 entre 200.000. Eso da .021. Es decir, que cuando yo le pido al diseñador que llegue a .005, definitivamente le estoy diciendo que vaya más allá de la fluencia. No sé si expliqué o me expliqué en el contexto, ¿sí? No sé si me expliqué en el contexto. Entonces, una forma interesante de uno medir esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Ya después se van a dar cuenta por qué les estoy dando todo esto. Pero Sí, ¿tienen sí, alguna pregunta hasta allí? ingeniero. Uno estamos repasando, dos ya le van a ver la funcionalidad. Cuéntame, James. A ver, yo aquí tengo hace rato una confusión con el tema del triángulo porque A nos da 12.16, ¿no? Sí. Es decir, que esa medida de 12.16 es A y no C en el argor Sí. Listo. entonces, Ya, te voy a hacer esta gráfica y aquí tú lo vas a entender de una vez. Esto es la parábola de esfuerzos del concreto. El concreto no tiene un cuadrado, tiene una parábola. Cuando uno ve los textos, le ponen esta parábola. En esta parábola, siendo esta la altura, o sea, siendo este punto la altura de la parábola de esfuerzos, esto es C.
Pero cuando tú simplificas a la metodología de Whitney, esta parábola pasa a ser un rectángulo. Es lo que nosotros decimos vulgarmente un machetazo, que a nosotros los ingenieros nos encantan los machetazos, nos encanta simplificar. Esto es A. ¿Por qué? A es más pequeño que C, porque el área de esta parábola tiene que ser igual al área de este rectángulo. Y para que eso sea igual, después de una operación numérica y bajo ensayos de laboratorio, se llegó a la conclusión de que A es la relación que nos dijo María del Pilar. Entonces, es decir, bueno, sí, eso está correcto. Es decir, que el punto de intersección ahí en los triángulos no es A sino C. O sea, no es 12, 16. En este caso es A porque estamos trabajando en Whitney. Si nos fuéramos para otra metodología donde estimáramos la parábola, sí sería C. Pero en este caso es A. O sea, si yo no cogiese e integrara esta parábola y la transformara a un rectángulo, sino que trabajase con la parábola, sería C. Pero yo estoy trabajando con A porque estoy en la metodología de Whitney. Entonces A es A y C es C. O sea, Bueno, C sí. es menor que A. Es más, Sí. hay una relación en los textos de concreto donde yo puedo calcular C a partir de A. Y es una división muy simple, la verdad. Bueno, sí, eso echa atrás una cantidad de información porque hemos estado trabajando en puentes, en concreto, en todo lo que hemos visto. Nosotros utilizamos esa fórmula con la cual hallamos 12, 16 para hallar A y luego para hallar C, cogemos esa A y lo dividimos por 0.85. Te Y tiene que allí dar, formamos el triángulo. y te tiene que dar exactamente lo mismo. Coge y divide A entre 0.85, te va a dar una distancia mayor y luego esta distancia de 287 sería C, sería D menos el nuevo A. Hágale el ejercicio. Si yo Bueno, tengo listo. 12.86 y lo divido entre 0.85, eso me da 14.6. 14.31. Si yo cojo 55 y le resto ese 14.31, me da 49.69. Desarrolla la relación con eso y me dices cuánto te da al final la deformación del esfuerzo. Bueno, Debería darte lo mismo. Porque ok. pues es una relación lineal. ¿Qué es una Listo, relación listo. lineal? Esto. Porque yo estoy diciendo que las secciones planas se mantienen planas. Entonces, luego, volviendo a este esquema del 272 y con esta relación, yo les preguntaba que qué tanto era esto, que si era mucho, que si era poco, y alguien nos decía, no, es que pasamos la fluencia, no, de entrada les decía, yo paso la fluencia porque esta es la relación de la deformación por fluencia, ¿sí? En ese orden de ideas, si yo les pongo esta gráfica, fíjate que esto me da 0.013. Si yo pongo esta gráfica, esto es una gráfica de cómo usualmente se comporta una barra de acero calibrada de 3/8 y tiene la misma descripción hasta 3/4. De 3/4 la gráfica se distorsiona un poco, pero ocurre más o menos lo mismo. Fíjense que ese 0, si voy de 0 a 0,2, pongo por acá una línea. Fíjense que estoy básicamente iniciando la etapa del endurecimiento por deformación, ¿sí? Usualmente los textos y por eso les puse un ejercicio muy llevado a, digamos, cuantías máximas en la relación, ¿sí? Si yo les pregunto cuánto es la cuantía máxima en concreto de 21 y FY de 420, ¿tienen más o menos la idea cuánto es? Para columnas 4%. No, o sea, cuantía, estamos hablando de vigas, estamos hablando de vigas. Recuerden que, o sea, a nosotros antes nos decían que la cuantía máxima en una viga es el 0.75% de la cuantía balanceada.
Y cuando pasamos al método de las tracciones, básicamente esa relación del punto 75 pasa como a punto 7289, es decir, es similar. Y si yo voy a las secciones gobernadas por tracción y yo quiero saber la cuantía máxima, hay una relación con ese punto 07289 y pues yo puedo hallar la cuantía máxima que le pongo a la viga. Si yo cojo una tabla de diseño, que como les decía, amanece en casi todos los libros de concreto, hay esas simplificaciones de esas tablas de diseño para un concreto de 21 y un acero de 420, la cuantía máxima es .0162, algo así si no me falla la memoria. Y nosotros estamos trabajando con .009. Es decir, nosotros estamos cerca a esa cuantía máxima. Es decir, que si yo le pongo la cuantía máxima, seguramente voy a tener una relación mayor. No sé si me estoy explicando o no sé si me están siguiendo. Sí, señor. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, básicamente las metodologías de diseño le dicen a uno que su nivel de deformación debe estar entre estos dos, como entre estos dos márgenes, pero ninguna normativa de diseño sobrepasa un .027. Más o menos es esto, lo que a uno le da. Entonces, les voy a dejar también de tarea eso, que revisen esa viga con la cuantía máxima y con la cuantía máxima calculen cuánto es la deformación en el acero. Apúntenlo por allí para que hagan ese ejercicio y me lo muestran en la clase que viene. Profe, Entonces, sí, pero es decir, ¿vamos a trabajar con la cuantía máxima que tú nos dijiste o hallamos la cuantía máxima según nuestro, digamos, LP' que tú nos diste? la cuantía que nosotros estamos mirando en este ejercicio no es la cuantía máxima, sino la cuantía que tiene la viga que estamos estudiando. La Ok, cuantía máxima, dale. la cuantía máxima que le puedo poner a la viga para que siga, digamos, cumpliendo un criterio de falla subreforzada. Y por eso les decía que en un concreto de 21, si no estoy mal, en un concreto de 21, esa cuantía máxima es como de .016, una cosa así, como Es .013. 0.013, me da a mí, la acabé de hallar. .013 Sí, señor. debe ser con un solo cero, porque la que nosotros tenemos es .0094, ¿sí? Esta es la que nosotros tenemos, .0094, con esa es que estamos trabajando ahora. Entonces, esa cuantía máxima podría ser .013, Sí, señor, correcto. ¿ok? Yo creo que es un poquito más, pero pues bueno. Entonces, si yo hiciera el ejercicio inverso de calcular con .013 el No, pero área si de nos da acero, 0.13, profe. Con 21 ok, megapascales nos da 0.13. Eso nos da. ok, con 21, listo. Entonces, si yo hiciera el ejercicio de estimar con esa cuantía que tenemos ahora, con esa cuantía de .13, ¿cuánto les varía el A? El mismo A que hallaron, ¿no? El que nos Nos comentaba. da 16.82. Ok, te da 16.82. ¿Y cuánto te daría ahora? Un segundo. ¿Cuánto te daría ahora la nueva resta? 16.82. ¿Cuánto te daría 55 menos 16.82? 38.18. 38.18. Con la misma deformación de .003, ¿cuánto te daría la deformación en el acero? $0.0068.
Ujú. ¿Y qué pasa ahí? Está cerca a al punto 0.05 que no estabas. Ujú. Pues si yo hago el ejercicio de acá, en la primera les daba, no me acuerdo, 12. Una diferencia de, sí, 12 punto algo, que no lo noté. Ujú. 12 algo, no recuerdo el algo. 12-16, creo que era. 55, 12-14. bueno, 12-14, lo corrijo. 55 menos 12.14 les daba ¿cuánto? 40 algo, 42, ¿qué? No me acuerdo. 42.86. 42.86. ¿Listo? Y con 42.86 y deformación en el concreto de .003, ¿cuánto les daba la deformación en el acero? 0.0, pues a mí me dio 0.11, pero todo el mundo decía que 0.013. Bueno, 0.036. Ok. Pero es 0.011. Bueno, digamos que ahí están Sí, sí. ustedes, ahí están en un rango de decimales aceptable, pero pues después la revisan bien y la afinan. ¿Por qué baja la deformación en el acero? Si subí la cantidad de acero. Estas son las preguntas que digo yo que a uno como ingeniero no lo deberían dejar dormir. Revisen, ¿no? Revisen que si da .0068. Vieron que este era .013. Y esta es .0094. Bueno, hagamos un punto más. Eso les va. Asumamos que la cuantía es .005. Con la cuantía del .005, ¿cuánto les daría A? Bueno, Daría 6.47. entonces 6.47. 55 menos 6.47. 48.53. 55. Lo puse al revés. ¿Cuánto era, perdón? 48.53. 53. Listo. Con esa deformación asumida a nivel del concreto en .003. Daría 0.023. Ujú. Punto doble cero. No, un solo cero después del punto. Punto doble cero. 0.23. Ok. Eso es con .005. Sí, aquí los tengo bien. Ok. Listo. Ahora hagamos cuantía mínima.
¿La cuantía mínima cuánto es? 0.021. No, 0.0033. Sí, La sí. cuantía mínima de acero es 0.0033. ¿Cuánto les daría con la cuantía mínima el A? 4.27. 4.27. ¿Cuánto les da 55 menos 4.27? 50.73. 50.73. 50.73, sí. Definiendo la deformación del concreto, a lo que la venimos definiendo, ¿cuánto le da la deformación en el acero? 0.036. 0.026. Sí, correcto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se interpretaría ese ejercicio? ¿O cómo se interpretaría la relación? O sea, entre menos acero tengo, Dije, yo creo que si yo le aumento el área de acero a la viga, la deformación, digamos que de cierta manera se ve afectada porque la sección se vuelve más rígida. pues yo creo que en términos de rigidez, pues la rigidez depende de los materiales, creo que seguiría siendo lo mismo. Recuerden que las rigideces en estructuras están definidas por las secciones transversales de los elementos, ¿sí? Si hablamos del término rigidez. Y si le aumento más área de acero, pues entonces el eje neutro cambia, ¿no? Sí, si le aumento más área de acero, el eje neutro me varía. Entonces ¿Sí? eso implica de que aparezcan de pronto daños por fisuración en diferentes puntos porque pues ya podría ser que mi área de concreto se vea un poco debilitada por la cantidad de acero que tengan en la sección, ¿no? Podría presentarle Sí, una falla pues, frágil. pues digamos que ahí siempre estamos en el criterio de que nosotros podamos garantizar que la falla sea dúctil, no frágil. Ok. Y si nosotros hacemos una metodología, en este caso, donde siempre estamos considerando que el concreto se deforma una, digamos, una relación o un porcentaje, o le doy un límite, ¿sí? ¿En qué se traduce eso? Eso es lo que, digamos, nosotros debemos empezar como a interiorizar y a la vez a cuestionar cuando estamos haciendo diseños de concreto. Porque uno podría interpretar que si tengo más acero, las deformaciones deberían ser mayores, ¿no? Sí, si se tiene más acero, pues ya no fluye el concreto y entonces es propenso a una falla frágil. O sea, uno por lógica tiende a pensar eso que tú dices. Entre más acero, pues más deformación. Pero pasa lo contrario. Ujú. ¿El por qué? No sé. Bueno, como dicen por ahí, eso es lo interesante de este tipo de, digamos, de cuando uno le pone cacharría cosas en temas de diseños de concretos. Digamos que vamos a dejar acá, en este momento. La clase que viene vamos a chismosear esto un poco más y a encontrar unas razones. Pero lo que les quería en cierta medida decir, y después, como les digo, iremos viendo por qué estamos haciendo esto a medida que vayamos desarrollando el ejercicio, es lo que les decía ahora. Usualmente las normativas se mueven entre estas deformaciones. Deformaciones para el acero, ¿no? Entonces, digamos que chequeando las que obtuvimos acá, haciendo un ejercicio plano y sin mucho análisis, en todas estamos cumpliendo que estamos por encima del punto 0.05. En todas estamos cumpliendo eso, por encima del punto 0.05. Lo que realmente ya debemos cuestionar es que si siempre la deformación en el concreto es punto 0.03, porque al definir yo esta deformación, pues estoy relacionando directamente en la proporcionalidad lineal la deformación en el acero. Pero curiosamente, si nosotros asumiésemos que siempre el concreto se deforma arriba en su límite máximo, punto 0.03, pues
obtenemos deformaciones en el acero que se van ampliando a medida que se reduce la cantidad de acero en la parte inferior. Ya después les voy a explicar eso con un poquito más de calma y seguiremos desarrollando el ejercicio. Vayan, como digo yo, pasándolo en limpio, ¿sí? Con lo que hemos visto hasta ahora, para que no les quede al final, y en la siguiente clase discutimos un poquito esto. Como les decía, vamos a dejar por hoy hasta acá. Seguramente les voy a copiar un correo enviándoles este ejemplo, ¿sí? Y enviándoles de pronto que desarrollen un par de pasos más para que vayamos a buen ritmo, porque pues es muy corto el periodo de clases y la idea es que lo puedan desarrollar y lo tengan muy completo para cuando ya vayamos a finalizar. ¿Listo? Entonces, por el día de hoy digamos, no los voy a Profe, molestar profe, más. Sí, señor. profe, Sí, sí, sí. una Estoy viendo. cosita para que de pronto tenga en cuenta cuando vaya a averiguar lo de las notas. Nosotros hemos tenido profesores que sí hemos trabajado por medio de métodos evaluativos de calificación por medio de trabajo, con el de, ¿cómo es que se llama? Bueno, no me acuerdo. El de mampostería pues sí nos evaluó, hizo trabajo y examen, pero el anterior sí nos dejó, hicimos ejercicios así, desarrollándolo, así como está haciendo usted. Listo, profe, Ok. entonces por si. Bueno, chao, que esté bien. Bueno, no como les dije, no sé. Eso depende de lo que me diga No, de lo pero que sí, sí se puede, Inge, porque así nos tocó con puentes y con elementos finitos también. Ok.